Al tema del subjuntivo ya le dedicamos 2 videos y tal vez te preguntas ¿para qué otro video? Es porque el tema del subjuntivo no es fácil. El subjuntivo tiene muchos usos y te pueden resultar algo confusos de usar. Si el uso del subjuntivo te está siendo difícil, tómalo por partes. Toma siempre solamente un uso del subjuntivo, el que te sea fácil de entender. Estúdialo bien y después practícalo y sobre todo obsérvalo en el español natural. Si no estás en un país de habla hispana y no puedes escuchar el español natural en la calle o en tu trabajo, lo que puedes hacer es buscar una película que te guste. Una buena idea es buscar una película que hayas visto muchas veces y que conoces muy bien. Búscala doblada en español y mírala muchas y muchas veces. Busca los subjuntivos en esta película. También puedes anotarlos y buscar el uso al cual corresponden. Cuando sientas que el uso que estás estudiando ya te queda clarísimo, puedes escoger otro y repetir los pasos. En el video pasado explicamos 6 usos del subjuntivo. En este video vamos a agregar un uso más, que es un poquito complicado, pero muy usado. Los ejemplos los vamos a poner solamente en el presente de subjuntivo para que sea menos complicado. Hoy vamos a ver cuándo usar el subjuntivo con los adverbios tal vez, quizás, posiblemente y probablemente. Estos adverbios expresan duda o posibilidad. Ojo, hay muchos más que también aplican, como por ejemplo acaso o a lo mejor, pero hablaremos solo de estos 4 para no extendernos. ¿Cuáles son las reglas? Estos adverbios se pueden usar con el verbo en subjuntivo o en indicativo. Veremos cuándo se usa cuál. En la mayoría de casos, estos adverbios van antes del verbo. En estos casos, se puede usar tanto un verbo en indicativo como en subjuntivo. Las 2 opciones se usan a menudo en el español natural. El subjuntivo expresa un poco más de duda en la oración y el indicativo un poco menos. Depende de lo que quieras comunicar. Cuando hay un mayor grado de duda, podemos decir el verbo en subjuntivo. Ejemplos. Tal vez venga mañana. Quizás tengamos suerte. Posiblemente no quiera hacerlo. Probablemente no lo haga. Como puedes ver, los verbos venga, tengamos, quiera y haga están en subjuntivo. Cuando haya un menor grado de duda, podemos usar el indicativo. Ejemplos. Tal vez viene mañana. Quizás no le gusta la salsa. Hoy probablemente terminamos el trabajo. Posiblemente ganamos. Como puedes ver, los verbos viene, gusta, terminamos y ganamos están en indicativo. La diferencia en el grado de duda entre el indicativo y el subjuntivo es bastante pequeña y generalmente puedes usar cualquiera de los dos. La mayor diferencia en qué tan seguros estamos sobre lo que estamos diciendo viene del adverbio que usamos, no del modo verbal. Adverbios como probablemente o creo que expresan más seguridad y los adverbios como puede ser o tal vez expresan un mayor grado de duda. Así que no te preocupes mucho por si usar el indicativo o el subjuntivo, porque la diferencia es bastante poca. Los hispanohablantes usan el subjuntivo más a menudo que el indicativo, pero ambos son comunes. El otro uso es cuando el adverbio viene después del verbo. En estos casos se usa el indicativo. Ejemplos. Lo haremos mañana, tal vez. Es posiblemente la mejor solución. Como puedes ver, los adverbios tal vez y posiblemente en estas oraciones vienen después del verbo, por lo cual los verbos vienen en indicativo. Haremos, es. Haremos está en futuro simple, es está en tiempo presente. Esto es bastante inusual y solo se usa en casos muy específicos.
Así que si quieres sonar natural y no estás muy seguro, es mejor poner siempre el adverbio antes del verbo. Entonces, en una oración con un adverbio de duda o posibilidad, como tal vez, quizás, probablemente o posiblemente, el subjuntivo se usa solamente si el adverbio viene antes del verbo y queremos expresar un mayor grado de duda. Para practicarlo, vamos a hacer un ejercicio. Te diré un par de oraciones y tú vas a decidir si usar el subjuntivo, si usar el presente de indicativo o si puedes usar los dos. Te voy a dar un par de segundos para pensar, pero si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Tal vez lo tiene o tenga preparado ya. El adverbio viene antes del verbo, así que podemos usar tanto el subjuntivo como el indicativo. El subjuntivo expresará un poco más de duda. Entonces podemos decir, tal vez lo tiene preparado ya o tal vez lo tenga preparado ya. Ellos están o estén bien probablemente. Aquí usamos el indicativo porque el verbo viene antes del adverbio. Entonces, ellos están bien probablemente. Probablemente no vaya o voy mañana a la oficina. El adverbio viene antes del verbo, así que podemos usar tanto el subjuntivo como el indicativo. Entonces, la frase queda: probablemente no vaya mañana a la oficina, si queremos expresar un mayor grado de duda, o probablemente no voy mañana a la oficina, si estamos más seguros. Viajamos o viajemos mañana tal vez. Aquí usamos el indicativo porque el verbo viene antes del adverbio. Entonces queda viajamos mañana tal vez. Quizás no sea o es la mejor idea. El adverbio viene antes del verbo, así que podemos usar tanto el subjuntivo como el indicativo. Entonces, en este caso podemos decir, quizás no sea la mejor idea, cuando queremos expresar más duda. O, quizás no es la mejor idea, si estamos más seguros. Sea o es necesario hacerlo hoy, probablemente. Aquí usamos el indicativo porque el verbo viene antes del adverbio. Entonces usamos es. Es necesario hacerlo hoy, probablemente. Entonces, ¿cómo te fue con el ejercicio? Si no te fue muy bien, no te preocupes. El subjuntivo sí es algo complicado, pero la mejor manera de aprenderlo es escuchándolo mucho, viendo películas o leyendo libros. Entonces, para terminar, recuerda, con los adverbios de duda o posibilidad como quizás, tal vez, probablemente o posiblemente, el subjuntivo solamente se usa si estos adverbios vienen antes del verbo. Espero que este video te haya ayudado y si quieres ver más videos como este, puedes dar clic acá en la playlist. Espero que este video te haya ayudado. Espero que este video te haya ayudado. Y si quieres... Espero que este video te haya ayudado. Y si quieres ver más videos como este,